En Perú, el presidente del Congreso, Manuel Merino, es acusado de intento de complot después de que contactara a altos mandos militares para respaldar el juicio político que podría llevar a la destitución del actual presidente Martín Vizcarra. Merino asumiría el poder en caso de que Vizcarra sea destituido. Las víctimas fatales por los incendios que golpean la costa oeste de Estados Unidos desde mediados de agosto aumentó a alrededor de 30, mientras los bomberos de los estados de Washington, Oregón y California siguen luchando contra las llamas y se organizan campamentos para los más de 500.000 evacuados. La crisis humanitaria en la isla griega de Lesbos, tras el incendio en el campamento de Moria, donde viven casi 13.000 refugiados, sigue generando preocupación a nivel internacional. Hoy unas 200 personas ingresaron al nuevo campamento destinado para 3.000 de ellas, después de que un incendio arrasara con Moria y dejara aún peor, en peores condiciones, a los refugiados. Tenemos análisis desde Madrid, España. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en FLAS 24. Bienvenidos de nuevo, yo soy Liliana Valencia. Iniciamos en Perú, donde se agudiza la crisis política en torno al juicio contra el presidente Martín Vizcarra por su supuesta incapacidad moral permanente. La acusación tiene origen en la revelación de unos audios entre el presidente y sus asesores, donde supuestamente les pedía mentir en una investigación sobre un contrato irregular del Ministerio de Cultura a un cantante. Ahora el primer ministro Walter Martos acusa al jefe del Congreso, Manuel Merino, de intento de complot al involucrar a las Fuerzas Armadas en el pedido de destitución del mandatario. Martos apareció en una rueda de prensa rodeado de altos mandos militares, junto a quienes denunció el accionar de Merino, quien contactó a las Fuerzas Armadas buscando respaldo. Y es que justamente Merino asumiría la presidencia si Vizcarra es destituido. Andrea Rincón nos cuenta más en este reportaje. Cada vez que una filtración política ve la luz en Perú, la cúpula del Ejecutivo tiembla y la historia ha demostrado que incluso cae. En mayo, el diario peruano Gestión publicó una explosiva investigación en la que el hasta entonces desconocido cantante Ricardo Cisneros, que presumía de su cercanía con el mandatario, suscribió 9 contratos con el Ministerio de Cultura entre 2018, año en que Vizcarra asumió la presidencia, y 2020. Por uno de ellos le pagaron hasta $8.500. Se trató de una conferencia virtual que ofreció en plena pandemia sin mostrar experiencia en el tema. Recientemente se publicaron 3 audios en los que Vizcarra estaría ajustando su versión sobre los vínculos con el artista. El Congreso, controlado por opositores fujimoristas, vio una oportunidad. Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Esto abre las puertas para someter a Vizcarra a un juicio de destitución y el gobierno reaccionó. La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político. Los antecesores de Vizcarra, que estuvieron en el centro de filtraciones, no salieron bien librados. Los Vladivideos, una filtración que reveló los sobornos que recibían políticos en el gobierno de Fujimori en el 2000, terminaron con su renuncia. En 2018, una grabación en la que el congresista Kenji Fujimori negociaba con sus pares para evitar un proceso de vacancia sobre Kuczynski a cambio de indultar a su padre, terminó en la salida del presidente. Es que yo renuncie a la... ¿Tendrá Vizcarra mejor suerte? En Colombia se vivió por 4º día consecutivo manifestaciones en contra de la brutalidad policial, esta vez con menor violencia que las 2 primeras. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó la violencia de la última semana en el país y convocó a un cacerolazo, una velatón y un concierto virtual como acto de reconciliación. Las protestas tras la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía durante la madrugada del pasado miércoles dejan al menos 13 personas muertas en las diferentes ciudades del país. A finales de mayo, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que América Latina y el Caribe se habían convertido en el epicentro mundial del COVID-19. Al no contar con infraestructura para investigación y producción, los países del continente deben acudir a otros métodos para contribuir en la producción de una posible vacuna y un eventual acceso a ella, informa Aurora Bayut.
Los científicos de todo el mundo están en una carrera por poner fin a la pandemia mediante el desarrollo de una vacuna, y América Latina es el terreno para las pruebas. Desde que Rusia anunció en agosto la primera inyección contra el coronavirus, varios países latinoamericanos se mostraron interesados en recibir las dosis. El presidente Vladimir Putin acordó el envío de 32 millones de ellas a México y se establecieron pactos para enviar hasta 100 millones a varios países de la región, entre ellos Venezuela y el estado de Paraná, en Brasil. Una vez terminado el periodo de investigación, hasta el final del año podremos ofrecer la vacuna rusa a todo el país. Pero Brasil tiene además otro acuerdo para producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca en Sao Paulo, al igual que México y Argentina, en donde se producirá esa inyección para toda la región a precios asequibles de entre $3 y $4 por dosis. En cuanto a la vacuna que desarrolla la estadounidense Johnson & Johnson, son 6 los países con voluntarios en las fases de prueba: Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina y Perú. En este último, esta semana, 20 personas comenzaron a recibir las primeras dosis de una vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Participar en estos estudios para el Perú va a permitir que Perú pueda negociar con los actores principales en el mundo de este esfuerzo que ha hecho todas las instituciones, laboratorios, para obtener en un plazo relativamente corto una vacuna. Cuba, por su parte, ya inició la primera fase de su propia vacuna, Soberana, mientras que la Organización Mundial de la Salud, junto con el gobierno de Costa Rica, lanzó en mayo un grupo de trabajo para desarrollar una eventual inyección. Los muertos a causa de los incendios que arrasan la costa oeste de Estados Unidos ya se acercan a los 30, una cifra que podría aumentar debido a las personas desaparecidas. Ahora se evalúan los costos de las mortales conflagraciones en California, Washington y Oregón. En este último estado, cientos de miles de ciudadanos fueron evacuados y algunos de ellos ya pudieron regresar, pero solo para encontrar que el lugar al que llamaban hogar quedó reducido a cenizas. Una vez que las llamas retroceden, el silencio abrumador es lo más sorprendente. Gran parte de la pequeña ciudad de Phoenix quedó reducida a cenizas carbonizadas. Y para Marianne Telersky es como si hubieran arrojado una bomba sobre su casa. Este era mi camino de entrada. Mi porche, lavadora y secadora nuevas. No tenía idea de que no volvería a ver mi piano o mi garaje. Gran parte de Oregón permanece envuelta en una neblina tóxica de humo. Pero son las ruinas las que más durarán. En la ciudad de Lyons están en todas partes, pero Jeff Keto es un afortunado. El fuego se detuvo a escasos metros de su casa. La casa de un vecino se quemó, pero el departamento de bomberos pudo mojar todas las estructuras. Somos increíblemente afortunados. Y no solo son las viviendas lo que se han perdido. A pocos kilómetros de Lyons, un niño de 12 años y su abuela murieron quemados vivos en su coche. Intentaban huir, pero el fuego se movía más rápido que ellos. En total, unas 500.000 personas en Oregón se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Para hacer frente a este éxodo, funcionarios locales establecieron campamentos. Aunque no solo los humanos necesitan alojamiento. Tenemos un montón de llamas, cerdos y cabras. Y tenemos más, creo que alrededor de 180 pollos allí. Más de 400.000 hectáreas de tierra fueron arrasadas hasta ahora, en unos incendios que ya son considerados los peores en la historia del estado de Oregón. Hablamos ahora de la isla griega de Lesbos, donde ya inició el traslado de los refugiados de Moria al nuevo campamento tras el incendio que arrasó con las carpas y los dejó a la intemperie y sin pertenencias. De las casi 13.000 personas que se encontraban en el campamento de migrantes más grande del mundo, unas 200 ingresaron hoy al nuevo espacio que tiene una capacidad para apenas 3.000. El proceso ha sido lento, ya que cada refugiado debe someterse a la prueba del COVID-19 antes de poder ingresar a donde se le asigna una carpa. El nuevo campamento se encuentra a aproximadamente 2 kilómetros de Mitilene, la capital de Lesbos, y tiene un área de alrededor de 12 hectáreas. Ahora la preocupación
tiene que ver con las 10.000 personas que no van a poder ingresar al nuevo espacio y que ahora se encuentran totalmente desprotegidas. Para analizar esta información, nos comunicamos con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, quien se conecta con nosotros desde Madrid. Bienvenida a France 24 y cuéntenos, como veíamos, el nuevo espacio, el nuevo campamento tiene justamente cabida solo para 3.000 personas, pero en Moria vivían alrededor de 13.000. ¿Qué va a pasar con los otros 10.000 refugiados en estas condiciones? Así es. Las autoridades griegas están poniendo en marcha este campamento. Desde ACNUR hemos puesto a disposición del gobierno de Grecia 2.000 carpas, tiendas de campaña que podrían alojar a la totalidad de estas personas que se han quedado solicitantes de asilo, refugiados que se han quedado en situación de calle y que llevan ya varios días, algunos de ellos durmiendo a la intemperie, en playas, en bosques, y muchos de ellos están en situación muy vulnerable, enfermos, embarazadas, niños muy pequeños. Entonces, este trabajo que están desarrollando las autoridades griegas con apoyo de expertos en logística de ACNUR y con los materiales que les estamos ofreciendo, pues es lo que tratamos ahora mismo de que pueda agilizarse para que haya más personas que puedan tener un techo bajo el que cobijarse después de esta última experiencia tan tremenda que han tenido que vivir. Bueno, pero más allá de esta nueva crisis desatada tras el incendio y justamente la crisis migratoria en Europa, pues es un problema ya estructural. ¿Qué hacer para garantizar los derechos humanos de los migrantes que viven en condiciones de vulnerabilidad en campamentos como el de Moria, que es uno de los más grandes del mundo? Estamos hablando de una situación endémica. Desde ACNUR hemos llamado la atención desde hace muchísimos meses sobre las terribles condiciones en las que se encuentran a nivel global 27.000 personas en este momento en las islas del Mar Egeo, en 5 centros gestionados por el gobierno de Grecia, que tienen capacidad para simplemente 5.500 personas. Entonces, estas condiciones de hacinamiento tremendas no solamente están poniendo en riesgo de protección a muchos de ellos, de violaciones, de violencia sexual, de abusos, de robos, de conflictos, sino que además con la situación de COVID y de confinamiento no hay posibilidad de poder guardar una distancia social, de poder hacer un lavado de manos, etc. Entonces, esta situación en la que estamos ahora tratando de apoyar a las autoridades y poniendo, como digo, a disposición todos estos materiales, desde tiendas, bidones, letrinas móviles, tanques de agua que tanta falta hacen, tiene que ser una cosa absolutamente provisional porque hacen falta soluciones a largo plazo, como venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos que se descongestionen las islas griegas, que la gente pueda tener una dignidad en su forma de vida, que todos estos refugiados que vienen de Siria, de Irak, de Afganistán, de Congo, de Somalia, después de haber vivido el horror de guerras, de persecución, puedan tener cierta dignidad cuando llegan a Europa. Pues justamente esa es la siguiente pregunta, porque el tema de la migración no solo le corresponde a Europa, sino también a los países de origen de los migrantes. ¿Qué responsabilidad tiene Europa en las crisis que se viven en estos países, por ejemplo, que usted menciona, de Medio Oriente o de África? Y entonces, ¿qué hacer al respecto para darle una solución estructural a este tema? Bueno, en primer lugar, Europa en este momento lo que debe de hacer, y ha habido ya algunos pasos positivos, es apoyar a Grecia tanto a nivel económico para poder tener recursos para afrontar esta situación de estas personas, como a la hora de reubicar y realojar a todos estos refugiados que están entrando por Grecia, porque es uno de los países frontera del Mediterráneo, como lo es Italia o como lo es España. Entonces, hay que hacer un reparto de responsabilidades en todos los países de la Unión Europea. Esto, por un lado, para que no continúe esta situación en Europa. Y, por otro lado, lo que es fundamental es seguir reforzando la inversión en procesos de paz, en identificación de situaciones de riesgo en países antes de que los conflictos estallen, y también invertir en resolución de conflictos y en contribuciones internacionales, en cooperación internacional. Si la gente pudiera tener legislación de asilo, procedimientos de asilo y una situación digna en los países por los que transitan, probablemente no se marcharían. Nadie sale por gusto y menos dejando su casa y su país. Cuando hay un conflicto te vas para salvar tu vida y la de tus hijos. Así que en eso hay que poner el foco. Bueno, pues agradecemos a María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, por estar en France 24 y también a ustedes por estar con nosotros. Continúen con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante.